Bueno, ahora sí. Ahora sí estamos entonces en comunicación con Diego Ramos, hermano y compañero de camino y de luchas y de sueños y utopía. Hola, hola Diego, ¿cómo estás? Eva y Tino te saludamos y por supuesto Rafa en el control. Hola Eva, Tino y Rafa y bueno, y a la audiencia que también está prendida ahí en el radio. Sí. Bueno, te contamos acá, nosotros solemos hacer una entrevista todos los martes a alguna persona que esté comprometida con los sueños, los proyectos, la vida de las comunidades. Para contarte algunos con los que hemos hablado con Rafa de allá de Pozo Hondo, hemos hablado con Teresa Parodi la semana pasada, muy linda entrevista, así que ahora llegaste vos, después de Teresa. Qué grande, qué bueno. Bueno, mirá, tu acento te delata, pero contanos de dónde nos estás hablando. Bueno, estoy aquí en Santiago del Estero, en Ciudad Capital, en la zona sur, en el barrio Almirante Brown. En una época fuimos vecinos continuos, nos separaban 4 cuadras nomás. Así que... en una casa que me consiguió Diego. Así que de aquí de Santiago, santiagueño. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Cuál es tu tarea? ¿En qué te estás desarrollando? Bueno, nosotros trabajamos con un grupo de jóvenes, la mayoría venimos de las comunidades de base, creo que en su totalidad, en un centro de educación popular que se llama Antonio Gramsci, y desde ahí hace bastante tiempo que venimos trabajando en algunas líneas, sobre todo el tema de fe y política, diálogo interreligioso, así que básicamente estamos ahí transitando ese proceso, esas instancias, y pues bueno, obviamente con todo lo que significa el tema de la educación popular, ¿no? Y trabajo también, soy docente, trabajo en 2 profesorados, uno que está en la ciudad de La Habana, que se llama Jesús el Maestro, y una tecnicatura aquí en Ciudad Capital. Soy, padre de familia, tengo 2 niñas, Catalina y Abril, Karina, que es mi compañera, así que todos santiagueños, viviendo aquí en Santiago del Estero. y mucho trabajo, por lo que veo. Diego, ahí comenzamos entonces y te preguntamos así, un tema que vos trabajás habitualmente es el tema de la fraternidad política, ¿no? Un tema que tiene que ver también con la historia. Eva es profe de historia acá en el FINES, así y estas entrevistas son especialmente pensadas para los alumnos del FINES. Claro, qué bueno, buenísimo. Porque una vez estábamos tocando el tema de los derechos humanos, ¿no? Y la base de estos derechos humanos son la libertad, que hoy tanta gente denosta, la igualdad y la fraternidad. Y en uno de esos comentarios justamente decíamos de qué lado se dejó, ¿no? La fraternidad. Se habla mucho de la igualdad y la libertad, pero la fraternidad está ahí como boyando. ¿En qué consistiría entonces la fraternidad de pueblos o en la política? Claro, es así, Eva, tal cual como lo acabas de señalar. Si uno se acuerda de ese hecho tan importante que fue, en algún aspecto importante, la Revolución Francesa, nosotros siempre hemos trabajado y siempre se nos ha enseñado que hay un tríptico, ¿no? La igualdad, la libertad y la fraternidad. Ese es el tríptico de la Revolución Francesa. Pero fíjate vos que curiosamente, y no tan curiosamente, sino que caprichosamente e ideológicamente, por supuesto, la fraternidad fue dejada de un lado en el proceso de la Revolución. Uno entiende y escucha el tríptico y dice libertad, igualdad, fraternidad, lo dice así de un solo saque, como decimos los santiagueños, pero la fraternidad se incorporó muchísimos años después. La pregunta es por qué la fraternidad quedó afuera, ¿no?
Evidentemente cuando se produce el tema de la Revolución francesa, la invitación fue obviamente también para el campesinado y para los negros, ¿no? Para que se sumen a esta gesta revolucionaria en busca de equidad, de igualdad. Sin embargo, por supuesto, cuando se llega a completar el proceso revolucionario, los campesinos y los negros quedaron afuera del reparto y del proceso. Y eso se dio justamente porque la fraternidad fue dejada de un lado, fue excluida, ¿no? Y ahí hay una gran discusión, es un gran debate interesante porque tanto la libertad como la igualdad, que son categorías políticas y jurídicas y que fueron las que motivaron cambiar los distintos órdenes establecidos a lo largo de la historia, la fraternidad no corrió esa suerte análoga de ser incorporada dentro de lo político, ¿no? Más bien quedó excluida al campo religioso, si se quiere, a lo fraterno, pero en el sentido de comunidad o de una eterna experiencia de comunitarismo, en donde nosotros tenemos la experiencia, ¿no? En las comunidades, en los grupos distintos de la sociedad, pero especialmente en el campo religioso, en las comunidades cristianas, se practica mucho el tema de la solidaridad. Entonces podemos abrir un comedor, podemos llevar algún elemento material necesario que se esté requiriendo, pero la pregunta es si el horizonte de justicia está presente ahí, ¿no? Entonces la fraternidad quedó como relegada solamente a una experiencia comunitaria, sin horizonte de justicia, sin lucha del espacio público y sin reclamar y demandarle a quien correspondiese, en este caso al Estado, de las instituciones, justamente por ese sentido de que la fraternidad quedó relegada del plano político. Ahora, si yo saco la fraternidad, ¿no? Yo puedo decir, hablemos de libertad y de igualdad, y la pregunta es, ¿libertad e igualdad para todos? De hecho, en la Revolución Francesa no fue para todos, sino fue para algunos sectores, ¿no? Para la burguesía, que se quedó con todo el proceso, y por supuesto los sectores más vulnerables quedaron marginados de la experiencia del proceso emancipatorio. Por eso la fraternidad es una categoría, y debe ser una categoría política, en la que tenga o debe tener un sentido universal, ¿no? Si yo digo libertad e igualdad y la incluyo la fraternidad, obviamente que no puede excluir a nadie. Ahora, si yo la excluyo la fraternidad, yo puedo hablar de la libertad y de la igualdad solamente para algunos, ¿no? Claro, porque para hacer un poco más pedagógica la cosa, ¿la fraternidad en qué consistiría? Porque por ahí es una palabra que no usamos mucho. Exacto, no es una palabra que se usa mucho. Entonces, la fraternidad estaría insinuando la universalidad de los bienes, ¿no? Entonces, si yo digo libertad para trabajar, igualdad para progresar, para desarrollarse, la pregunta es para todos. Digo, fíjate que las sociedades, o cómo está constituido el esquema dentro de la sociedad, no todos los bienes son para todos, no todas las posibilidades son para todos o todas, sino que está restringido. Ahora, si yo incluyo la fraternidad, se me obliga y se me exige que los bienes, ¿no? Que las instancias de posibilidades sean para todos. Y ahí está la intención ideológica de haber sacado la fraternidad del tríptico revolucionario. Claro. No está pensado para todos los bienes universales, ¿no? Por eso tenemos las profundas desigualdades. Por eso la fraternidad política es un planteo ético, ¿no? Es un planteo ético-político, es una discusión, una demanda y una disputa por el sentido de los bienes universales, ¿no? Una disputa por el sentido del bien común. Del bien común, exactamente, ¿no? Esa es la idea de la fraternidad política. Diego, por eso queda radiada de la fraternidad, sí. Ahí vos contabas muy lindo esto, y también vos tenés un compromiso fraterno, o sea, esto que vos has estudiado y compartís tan pedagógicamente, también lo vivís de alguna manera con unos hermanos afrodescendientes, los nombraste.
no solo afrodescendientes, sino campesinos. Afrodescendientes y campesinos, ¿no? Exacto. Sí, ¿Querés contar un poquito de esa comunidad? Esa bella comunidad. Esa bella comunidad, tal cual. Aquí a 160 kilómetros de Ciudad Capital está una localidad que se llama San Félix, que es una comunidad afrodescendiente de 50 a 60 familias aproximadamente, ¿no? Y tiene una historia bastante interesante, muy rica. De hecho, Belgrano, en su gesta patriótica, pasó por San Félix, porque San Félix está atravesado por el Camino Real, ¿no? Es por el Camino Real, por el camino que se conoce como la Ruta del Esclavo. Y fue Belgrano quien fue recogiendo también a los negros para ser parte de este proceso de la gesta del proceso emancipatorio. De hecho, el paso de Belgrano por esas tierras también significó que los negros se le hayan otorgado las tierras. Bueno, de hecho, hay unas cientos de hectáreas ahí que son autóctonas donde vive la comunidad, y que todavía muchos de ellos conservan las historias y las tradiciones, ¿no? Y ahora estamos en un proceso interesante que tiene que ver con el proceso de visibilización afrodescendiente, ¿no? No es casual, hablando en esto de la fraternidad, cuando se construye la idea de la Revolución Francesa. Fíjense que nosotros en las escuelas, a nuestros estudiantes, cuando queremos hablar de Mayo, inmediatamente nos remitimos a la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Pero omitimos o muy poco interés le ponemos el acento a lo que fue o lo que aconteció 2 años después de la Revolución Francesa, que fue la Revolución Haitiana, la gran revolución de los negros, la primera república de negros. Nuestro acento, ¿no? Nuestro foco, nuestro análisis, nuestro estudio, dentro de los sistemas educativos, está puesto en el eje de la Revolución Francesa. ¿Qué aprendemos nosotros de la Revolución Francesa? Que hay que discriminar, ¿no? Que no es la fraternidad, la igualdad para todos, y que es una construcción de un Estado blanco, sobre todo. De hecho, Argentina, América Latina, constituyó un Estado blanco, ¿no? Buenos Aires, que tenía y todavía tiene su mirada hacia Europa, construyó un Estado nacional monocultural, no pluricultural ni plurinacional, sino un Estado blanco, ¿no? Eso también se desprende de las matrices que fue mamando y por la cual se fue sosteniendo, y el andamiaje que construyó fue a partir de esa matriz ideológica de un Estado blanco y de un esquema de emancipación. Por eso es importante pensar de qué manera se puede reinventar la emancipación, ¿no? Todavía estamos ahí con ese tema. Así que, bueno, es un tema interesante el tema de la negritud. Nosotros, hace 2 semanas atrás, tuvimos una reunión con la gente de Naciones Unidas. Santiago del Estero logró poner en sus contenidos, en la currícula de los contenidos, el tema afrodescendiente. Yo le digo a los profes de aquí de Santiago, imagínense ustedes que a los changuitos les puedan decir que venimos de la negritud, que somos negros y que vale la pena ser negro. En una palabra y en la reivindicación identitaria, les resume el decálogo del derecho del niño, ¿no? Que decirle que sos negro, que vale la pena ser negro, que tenemos un tronco, una historia negra, y que ser negro tiene que ver también con la construcción de un Estado plurinacional. Qué importante es, pedagógicamente hablando, sí, ¿no?, poder decirlo eso, porque bueno, nadie quiere ser negro en este país, ¿no? Diego, ¿y la comunidad que está ahí, son afrodescendientes de la época colonial o son inmigrantes recientes? No, colonial. Santiago del Estero, siglos pasados, tenía un 65 o 70% de población negra, ¿no? La población negra que había en Santiago, que bueno, Tino conoce mucho la cotidianidad del santiagueño y en el interior, las prácticas que hay, la religiosidad popular, el sincretismo que hay, ¿no? Aquí no hay ninguna chacarera que no nombre, por ejemplo, a la Salamanca, al diablo, al duende, claro, sí, a la Teresita. A la Teresita. Sí. Aquí tranquilamente un cristiano puede ir al culto un sábado y domingo, o a la misa un sábado y domingo, y el lunes va a mirar el despacho, le pide el cuerito, ¿no? O sea, no tiene problema, no tiene culto encima. No, es obvio, no, está bien. No, pero y se mezcla también, por ahí lo sabés, por ahí no decime,
se mezcla también de pueblos originarios, de aborígenes, la población. Claro, Santiago del Estero también tiene pueblos originarios, como, bueno, obviamente como lo tiene en todo el pueblo, pero el tema afro recién está siendo visibilizado. Aquí se hizo como en todo el territorio nacional, pero en Santiago la visibilización de los pueblos originarios propios del territorio. Pero nadie hablaba de la negritud Claro. como historia y como tronco, ¿no? O sea, muy poco estaba visibilizado. Y ahora es importante poder hablar de estas experiencias. De hecho, hay algunos investigadores que andan diciendo, con los que estamos conversando, que en Santiago hay un dialecto afro perdido, ¿no? Vos imaginate una población de 70% de negros, ¿no? Algún dialecto tuvo que haber, por supuesto que sí. Bueno, y ahí estamos en esa inquietud entusiasta de ver cómo se puede rastrear ese dialecto afro aquí en Santiago del Estero. Mira qué lindo. Diego, pronto te llamaremos para seguir charlando sobre lo afro. Sí, es muy interesante. Que es muy interesante y que además alguna vez vos también me contabas tenía que ver también hasta la música y los instrumentos con lo africano. Pero ¿querés contar un poquito además ese hecho tan interesante que es el campamento de los jóvenes en San Andrés? Con David Melián. A David ver. Melián, que nació en San Andrés, a 5 kilómetros de San Félix, que es otro 5 kilómetros de San Félix. Sí, 5 kilómetros. Ahí nació David Melián, que fue uno de los tripulantes de Ara San Juan. Ah, 4 tripulantes de Ara San Juan. mira. Es una historia maravillosa, impresionante. David siempre recrea, sobre todo en la juventud, el sueño y las búsquedas, recrea la capacidad de imaginar, porque el que conoce Santiago, el interior de Santiago, el agua es un recurso muy escaso, ¿no? Claro. Una pregunta que no se puede hacer es cómo David pudo imaginar el mar, el océano. Claro, ¿Dónde ¿no? le surgió la idea de ser submarinista, ¿no? Y sí, Y la historia es, Eva, bastante rica, interesante, muy fuerte, porque bueno, ahí había una represa donde los animales tomaban agua, que se llenaba por supuesto cuando llovía. Entonces, ahí aprendió a nadar David en esa represa, que tampoco es enorme, ¿no? Debe tener 30 por 40 metros, una cosa muy pequeña nomás, sí. profunda, pero pequeña. Ahí le enseñó también a nadar a sus amigos, con las botellas de las gaseosas de plástico, las inflaban, hacían balsa, practicaban ahí el tema del nado, jugaban a los barcos, a los submarinos, y se fue a la Armada sin haber conocido el mar. Mira. Se fue directamente a la Armada. Y bueno, hicimos los homenajes ahí con los estudiantes de Santiago, por supuesto de la zona también, Ciudad Capital, y fue muy emotivo. Siempre lo hacemos en mayo, 24 y 25 de mayo, ¿no? Y decimos que San Andrés es la patria chica, ¿no? Es el lugar donde se recrean los sueños, se recrean las utopías, las libertades, donde uno puede imaginar que puede sortear todas las dificultades. Son 2 días y medio de campamento, obviamente que contamos la historia de David. Hemos recibido gratamente también la visita de familiares, ¿no? De otros tripulantes. El segundo año que hicimos el homenaje fue muy emotivo porque fueron también padres de otros tripulantes, en donde todavía el duelo estaba latente, como deuda. También trabajamos todo el proceso del duelo ahí con la familia, ¿no? Por poder llorar, poder entregar una flor, poder hacer un homenaje, fue la verdad que algo maravilloso, ¿no? Bueno, esa es más o menos la historia de David Melián, otro afrodescendiente, el primer afrodescendiente que llegó a la élite de la Marina. Es un dato que quedará en la historia. Hay que decir además que esa pequeña población de San Andrés, que está a 5 kilómetros de San Félix, es muy pequeña. Si San Félix, que son 60 habitantes, es chiquito, San Andrés es más chiquito todavía.
Sí, mucho más chiquito. A la noche hacíamos la caminata con las antorchas, con el cardón, ¿no? Que quien no lo conoce, el cardón, que es una planta autóctona aquí de la zona, que cuando se seca, toma una fisonomía y una textura como de antorchas fabricadas en algún comercio. Entonces, naturalmente se la enciende y tiene una perduridad bastante larga. Entonces, a la noche hacíamos la caminata con las antorchas. Fue un momento muy emotivo, la verdad que el día de hoy todavía se emociona cuando se acuerda de ese hecho, ¿no? Bueno, vamos a volver al tema así de la política y de las ciencias sociales, ¿no? Un análisis, ¿no? de los debates de ahora, ¿no? Como acá pregunta alguien que dice, ¿a quién le interesa que, digamos, la política no le interese a la gente, ¿no? Que hay todo un interés porque la gente sea apolítica, digamos. Sí, tal cual. Apolítica Bueno, o porque es mala directamente. O sea, ¿quiénes son los sí, quiénes son los que mueven esos intereses para que la gente común esté en contra de la política? exacto. Y últimamente se escucha mucho, sobre todo en los medios de comunicación, llenos de periodistas o analistas políticos, que constantemente demonizan a la política, ¿no? Difaman a la política. Incluso hay como un relato que se dice que si podemos vivir sin la política, mucho mejor, ¿no? Es el relato de la antipolítica. De hecho, el neoliberalismo construye esta idea muy fuerte de que se puede prescindir de la política. No es casualidad que en América Latina los empresarios, los CEOs, aparezcan dentro del escenario del terreno político, disputando lugares estratégicos dentro del Estado, pero ellos vienen como salvadores, ¿no? Vienen como salvadores, vienen a purificarnos, a exorcizarnos de la política, de la dirigencia política. Siempre hay un discurso negativo con respecto al tema de la política. Y por supuesto que la sociedad consume constantemente ese relato de la antipolítica, consume constantemente el relato de la demonización de la política, y por supuesto termina teniéndole una aberración a la política, detesta lo que sea la política, incluso hacia la dirigencia política también, ¿no? Y esa es una tarea pedagógica, valga la redundancia, pedagógica política, que hace el neoliberalismo. Y tiene su historia también de esto, ¿no? Desde la conquista, llega la colonización. Si ustedes se acuerdan, cuando llegó el español, también llegó de la mano de la evangelización, lo que significó para nosotros la pedagogía de la evangelización, ¿no? Nosotros, especialmente los que somos de las provincias del norte, dependíamos del virreinato del Perú, ¿no? Un virreinato bastante autoritario, muy conservador, cuya tarea pedagógica política desde la evangelización, la pedagogía de la evangelización fue justamente despolitizar a los pueblos, sacarles su identidad, sacarles su dignidad, imponer, por supuesto, un esquema de creencias cristianas europeas, y esta pedagogía de la evangelización hasta el día de hoy persiste. Por eso, ustedes van a ver cómo hay espacios de la derecha, del conservadurismo, que han construido en estos últimos tiempos un relato religioso, ¿no? En torno a la política, ¿no? Y el relato religioso en torno a la política, esto es lo que decía recién, ¿no? La demonización hacia la política, ¿no? Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Bolivia. Exacto. El nombre de Dios lo expulsaron a Dilma en Brasil, con la mano en la Biblia lo expulsaron a Evo en Bolivia. Entonces hay una especie de un esquema de idea de purificación, ¿no? De quiénes son los puros y quiénes son los malos, pero por esta lógica de demonización hacia la política, ¿no? Y en Argentina, aunque no se utilizó el esquema, los símbolos religiosos, sí se utilizó un mensaje religioso y un modo religioso, ¿no? Un modo de los grupos pentecostales.
Claro, exacto. El relato religioso, el discurso religioso en la política está muy presente, ¿no? Ya sea para dominar o para emancipar, pero está utilizado siempre el relato religioso dentro de la política. Hay que tratar de distinguir cuál es la intención y cuál es la intencionalidad de ese relato. Si ustedes se acuerdan de la vicepresidenta de Gabriela Michetti, ¿se acuerdan cuando ella hablaba del túnel? Sí. Que ella ve un túnel y que ve una luz y que al final de la luz ella veía que las cosas iban a cambiar. Bueno, ese es un relato escatológico, ¿no? Nunca vimos el túnel, nunca vimos la luz. Sí. Era como la eterna tierra prometida que nunca llegó. Sí, pero además digo, si no hay política hay dictadura, ya sea a través del gobierno o a través de la economía. Exacto, tal cual. Bueno, por eso es importante recuperar el tema de la fraternidad dentro de la política. ¿Y esto qué implica? Que también en los ámbitos del mundo cristiano, cualquier grupo de la sociedad tiene que disputar el espacio público, ¿no? Nosotros tenemos, y constantemente se trabaja esto en la idea de la gente, que la política es sinónimo de corrupción. Si la política es sinónimo de corrupción, ¿para qué te vas a meter en un lugar sucio, pecaminoso, que te mancha, que te complica la vida, ¿no? Entonces es preferible no entrar en ese terreno tan complicado, correrte, quedarte a un lado, y bueno, y que en el espacio político, en el espacio público sigan estando los mismos personajes. Por eso hay que recuperar el sentido de la política y la importancia que tiene la política, ¿no? Disfrutar sobre todo el espacio público y que las comunidades educativas, las comunidades creyentes tengan esa capacidad de construir sujetos que tengan la intención de querer estar en el espacio público, porque el espacio público es el lugar donde se toman las decisiones, ¿no? Es ahí donde se disfrutan los sentidos de qué sociedad queremos tener. Ahora, si tenemos comunidades educativas, comunidades cristianas o cualquier comunidad que no construye comunidad política, sino al contrario, demoniza, despolitiza, hace sospechar siempre a la política, nos quedamos en una experiencia comunitaria, somos solidarios todos, sí, por supuesto, pero no terminamos de poder resolver los temas de fondo. ¿Por qué? Porque no tenemos sujetos, no tenemos actores de buena voluntad, de buena disposición, que se metan en el espacio público para disputar los sentidos, ¿no? Por eso también hay mucho interés de muchos sectores en que las sociedades, especialmente jóvenes, no se involucren en la política. Hay mucho interés de que la sociedad no piense el sentido de la política, sino al contrario, que la aborrezca para poder establecer las agendas de acuerdo a los intereses, ¿no? Diego, te agradecemos mucho y por último, pues estamos cerrando ya el programa, muy interesante la charla, pero como a todos los que pasan por aquí, les preguntamos ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los alumnos y las alumnas del FINES? Vos que sos docente también en un profesorado, en una tecnicatura, que sos docente popular con la organización Antonio Gramsci, ¿qué te gustaría compartirles a nuestros alumnos y alumnas? Sobre todo que, digamos, construyendo el sentido colectivo, ¿no? De que podamos mirar siempre nuestros proyectos de manera colectiva y comunitaria, que no nos dejemos absorber ni atropellar por esta lógica de la desesperanza, ¿no? Sino al contrario, que sigamos construyendo desde la esperanza, que nos animemos, que tengamos el coraje, sobre todo que estudiemos, qué importante que es estudiar, qué importante que es leer, qué importante que es debatir, qué importante que es tener ideas, ¿no? Y qué importante que es pensar, ¿no? Creo que el hecho de que estén estudiando ya es un gran dato, el hecho de que estén preocupados por querer aprender es un gran dato, el hecho de que estén en el lugar que están, de la construcción del conocimiento, a la sociedad le da esperanza. No muchos ni muchas tienen la posibilidad
de poder terminar los estudios, de poder tener un texto en la mano, de tener a alguien con quien compartir el conocimiento. El último bastión que nos queda en la sociedad siempre es la educación. Es el último bastión, el lugar de la defensa, el lugar de la esperanza, el lugar de la construcción. Ahí es donde están las ideas, donde emanan, surgen los proyectos sociales, colectivos. Así que animarlos a seguir estudiando y sobre todo a pensar siempre de manera colectiva, ¿no? ¿Cuál es la función social de la educación? ¿Qué sentido tiene estudiar si no es transformar la sociedad, ¿no? Hermoso. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias. Yo lo voy a saludar como corresponde. Gracias, negro. Sí, listo, querido. Te hemos extrañado por la fiesta de Guachana. Vos andabas aquí, no me has visitado. No he andado. Tengo que ir. Así que, bueno, espero pronto pasar por allá y juntarnos a hacer que se alegren los perritos cuando nosotros comemos asado. Qué lindo. Sí, la verdad. Bueno, Eva, te mando un cariño grande. Muchas gracias, Hasta luego. Saludos a los chicos, a las chicas. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a la cara y a la chica. Gracias.